planeta, y a lo que se llega es a hacer un acoplamiento adecuado entre la naturaleza de la energía que se tiene que procesar para hacer las tareas y la naturaleza de los energéticos de que se dispone. Cuando se hace ese acoplamiento bien, entonces estamos en vías de una política energética adecuada. Digo, para que no llegue otra vez el problema de que llegan las compañías que desarrollan las fuentes de energía, llegan, por ejemplo, las de los países altamente industrializados, llegan a un país menos industrializado y le dicen, aquí tienes la solución. Y el país menos industrializado dice, sí, pero yo tengo otro problema, ¿no? Esa fuente energética no me sirve para mis problemas, ¿no? Y entonces ahí, esto para el auditorio, ¿verdad? Que vean que hay dos políticas, dos formas de hacer política energética bien diferentes. Una basada en los intereses de la oferta, que son las grandes empresas, y otra basada en los intereses de la sociedad, que es otra cosa, ¿no? En la cual, por cierto, también están las empresas, ¿no? Pero el problema es, yo quiero satisfacer ciertas necesidades energéticas, y entonces lo tengo que hacer con ciertos recursos energéticos que son compatibles con esa tarea, ¿no? Esta necesidad de cambiar de política energética surgió a partir del embargo petrolero de 1973 por parte de la OPEP, ¿no? En que entonces los países altamente industrializados dijeron, caramba, pero entonces ¿cómo hacemos para ahorrar petróleo?, ¿no? Y entonces empezaron a pensar termodinámicamente sobre qué pasaba con una sociedad, cómo procesaba sus tareas, etcétera, y dijeron, pues caray, lo que hay que ver es, tenemos este montón de tareas que hacer, ¿cómo las vamos a resolver con los recursos adecuados? Y de allí salieron un relanzamiento muy importante científico de la termodinámica, ¿no? El resultado fue entonces que se empezó a cuestionar qué tan apropiadas eran las fuentes energéticas de que se disponía, otra vez, los hidrocarburos, el carbón y el uranio, qué tan apropiadas eran para satisfacer las necesidades energéticas de una sociedad. Y entonces se vio, en particular en el caso de Estados Unidos, que si la tarea era, por ejemplo, romper una nuez, los Estados Unidos estaban utilizando, en vez de un cascanuez, estaban usando aplanadoras. O sea, desperdiciando de manera brutal los energéticos. Si ese análisis se hace con mucho detalle para los países, nosotros lo hemos hecho con mucho detalle en una comunidad rural, en el pueblo de Cheranástico, en Michoacán, en la zona purépecha. Ahí hemos hecho un análisis muy detallado en la Facultad de Ciencias de cuáles son las tareas que el pueblo de Cheranástico necesita realizar para que tenga un futuro. Y lo que encontramos fue que lo estaban haciendo de una manera que no era apropiada, en el sentido de que estaban utilizando recursos energéticos que venían del exterior, que no eran desarrollados en su comunidad, y que entonces había un desacoplamiento entre esta parte de las necesidades energéticas, la calidad de la energía que se necesita, y el tipo de energía, y lo que ellos estaban consumiendo, que era básicamente energía importada, electricidad de fuera, hidrocarburos de fuera, gasolina, petróleo, etcétera, ¿no? Cuando en ese pueblito la gente tiene suficientes recursos renovables para satisfacer las necesidades que ellos tienen. Eso, si se hace a nivel nacional, nos pone en la ruta de una política energética adecuada. En México, eso no es lo que está sucediendo. En muchos países empieza a hacerse este planteamiento, en Alemania, en Francia, etcétera, y las políticas energéticas marchan en esa dirección. Pero si las políticas se orientan fundamentalmente por el lado de la oferta, entonces sí pensamos cuáles son las fuentes que podemos desarrollar al margen de las necesidades que se tengan. Y entonces pensamos en la fusión, ¿no? Es decir, pues es muy fácil pensar que traigamos el sol acá, ¿verdad? De este sol que funciona de manera tan segura nuclearmente, ¿no? A 150 millones de kilómetros de distancia, pues a mucha gente se le prende la imaginación y decir, bueno, pues traigámoslo aquí. Eso lo pueden hacer los físicos, ¿no? Traigámoslo aquí y hagamos un proyecto de fusión, que es bueno, ya lleva varias décadas haciéndose investigación y desarrollo técnico sobre la fusión. Todavía no se llega a un resultado práctico y tangible. El proyecto último que hay es el ITER de 10,000 millones de dólares, en el que participan Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur y la India, ¿no? China también, están allí, en ese proyecto. Con la idea de desarrollar un primer reactor de fusión, un solecito, aquí en el planeta, dentro de 10 años, ¿no? Y el problema es,
si se va a lograr o no, porque es un problema dificilísimo. Hay que confinar los átomos estos ligeros que van a unirse, a fundirse, ¿verdad? A fusionarse para generar energía en contenedores que aguanten 50 millones de grados, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ¿no? Bueno, Pepe, yo aquí quiero decir varias cosas. Una es que yo creo que desde el punto de vista de uso energético tienes razón, pero habría que distinguir entre lo que vendría siendo el uso masivo y no masivo de la energía. Realmente de lo que mencionaste ahorita de la comunidad es cierto, pero también se debe de pensar por el otro lado, en el uso industrial de la energía. Y yo creo que gran parte de la demanda proviene del uso industrial. Entonces, desde ese punto de vista, yo pensaría que no habría que perder esos dos puntos de vista. O sea, los dos grandes usuarios de la energía es, por un lado, la parte doméstica, que a lo mejor, en efecto, tienes razón, puede resolverse con recursos locales. Por otro lado, tener el uso industrial, y para pensar un poco en la Ciudad de México, yo me voy a poner a pensar, ¿qué demonios es lo que utilizamos si queremos mover 1 millón de coches al día, por ejemplo? O que desde el punto de vista industrial tú tengas plantas de, qué sé yo, refinación, que ya no va a haber, por cierto, pero que requieras energía, calor, por ejemplo, la industria farmacéutica o la de alimentos. Les recordamos que estamos conversando sobre ciencia en el programa La Sombra de Prometeo. Siguen apareciendo en su pantalla algunos teléfonos y direcciones electrónicas donde con gusto recibiremos sus comentarios. Les recuerdo que aquellos interesados en tener la revista Ciencias, publicación de divulgación de la ciencia de la facultad, con gusto, si se comunican con nosotros, les regalamos un ejemplar. Decía Marcos, y me parece muy acertado esto, a lo mejor hay soluciones locales a problemas locales, soluciones regionales a los regionales, como se acostumbra decir ahora, pero también hay demandas muy generales. ¿Qué tanto en México nos hemos centrado en este debate que ha estado muy presente ahorita en el asunto del petróleo, pero se nos olvida que le tenemos que trabajar a las otras opciones, o cómo andamos en los otros terrenos, en las otras industrias energéticas? Esto de los biocombustibles ha empezado a mencionarse con más frecuencia. De hecho, la UNAM podría meterse a un proyecto de explorar qué plantas pueden ser buenas como combustibles, además del maíz o de la caña de azúcar, en fin. Pero ¿qué tanto le trabajamos a las otras alternativas y qué tan viables son en un país como México? Mira, en la Facultad de Ciencias hemos hecho un análisis detallado de México. ¿Cuáles son las necesidades fundamentales de energía en México, en el sector industrial, en el sector transportes, en el sector doméstico, etcétera, ¿no? Lo hemos analizado a nivel global y hemos caído en la conclusión de que es factible satisfacer esa demanda de energía en estos sectores específicos que la requieren puramente con fuentes renovables de energía, auxiliándose un poco con la geotermia también, que aunque no es renovable, sí es inagotable, básicamente, digamos, la energía acumulada en el interior de la Tierra es muy grande, ¿no? Y se puede explotar. De manera que entonces para México, yo también soy como Marcos, soy positivo, digo optimista. Pienso que sí tenemos alternativas energéticas, sí tenemos un futuro energético, sí hacemos las cosas bien. Si hacemos una política energética, si la diseñamos de manera nacional, es decir, donde haya consensos, donde haya acuerdos, ¿no?